Mi nombre es Isabela, y lo que estoy a punto de contarte es la historia de cómo mi vida, en apariencia perfecta, se tornó en una pesadilla de brujería y terror. Todo inicia cuando me casé con mi novio de la universidad y nos mudamos a un departamento en Polanco, en la Ciudad de México. Él era hijo único y su padre había fallecido años atrás, así que solo vivía su madre, doña Rosa. Ella vivía en una casa antigua a las afueras de la ciudad. Era muy grande y lujosa. Tenía un par de personas que la ayudaban con la casa, así que no estaba completamente sola. Mi esposo y yo la visitábamos con frecuencia, además de que mi marido le llamaba casi a diario. Mi suegra, doña Rosa, era una mujer con una presencia imponente. Tenía el tipo de María Félix, hermosa, bien arreglada, maquillada y con ropa de marca. Si bien siempre estaba callada, se daba a entender a la perfección. Al principio todo parecía marchar bien entre nosotras. Mi suegra me aceptó como su nuera con amabilidad, y no hubo razones para sospechar que algo oscuro se estaba gestando en su interior. Pasaron 2 años y mi esposo tuvo la oportunidad de invertir en un negocio que un amigo le recomendó. Todo indicaba que era una excelente oportunidad, un negocio prometedor que traería grandes ganancias. Estaba convencido de que su vida profesional daría un giro positivo, pero el destino tenía otros planes. El mercado colapsó de manera inesperada, y lo que inicialmente se había presentado como una oportunidad segura se desplomó. Todo lo que habíamos invertido se perdió en cuestión de días. Nuestro mundo se vino abajo. El supuesto mejor amigo de Samuel, aquel en quien confiaba ciegamente, huyó del país, llevándose no solo parte de nuestro dinero, sino también el de otras personas que habían confiado en él. Literalmente nos quedamos sin un centavo, y las deudas comenzaron a asfixiarnos. Yo ya no trabajaba porque estaba dedicada a mis estudios de maestría, y aunque mi esposo siempre había sido muy próspero, ahora se encontraba completamente destrozado, atrapado en la frustración y el enojo. Con la presión de las deudas, pensamos que lo mejor sería vender los coches para cubrir lo más urgente, la renta y lo necesario mientras tratábamos de ponernos de pie. Pero entonces mi suegra nos ofreció su ayuda. Nos dijo que no nos preocupáramos, que ella podría ayudarnos con el dinero que tenía guardado en el banco. Doña Rosa, viuda desde hacía tiempo, había heredado varios ranchos en Tabasco, además de propiedades en la Ciudad de México y las pensiones y seguros de su finado esposo. Es decir, tenía más que suficiente para ayudarnos. Lo que realmente nos sorprendió fue que puso solo una condición: que la cuidáramos hasta el final de sus días. Samuel, agradecido, aceptó sin pensarlo. La oferta parecía la única salida, y yo también sentí que era lo más sensato. Sin embargo, sentí algo raro en el estómago, como si fuera un presentimiento. Lo que no sabíamos, lo que no podíamos anticipar, era que esta ayuda marcaría el comienzo de una serie de eventos que cambiarían nuestras vidas para siempre. Y no de la forma en que esperábamos. Lo que parecía ser una oferta generosa, una solución a nuestros problemas, pronto comenzó a tomar una dirección mucho más oscura y peligrosa de lo que jamás imaginamos. Mi esposo y yo seguimos con nuestras vidas, y a pesar de las adversidades, Samuel logró levantarse. Con el tiempo, construyó una pequeña empresa, una idea que al principio parecía incierta, pero que creció de una manera tan vertiginosa que cuando nos dimos cuenta, ya teníamos 40 empleados trabajando para nosotros. Parecía que la suerte finalmente se ponía de nuestro lado, que todo lo que habíamos perdido lo estábamos recuperando con creces. Un par de años más tarde, cuando ya nos habíamos acostumbrado a nuestra nueva vida, mi suegra nos llamó. Nos pidió que fuéramos a su casa a hablar con ella. Mi esposo y yo no dudamos, así que esa misma noche nos dirigimos a su casa, ubicada en las afueras de la ciudad. Doña Rosa no era una mujer que pidiera favores,
por lo que su llamada nos sorprendió. Mi suegra, sentada en su silla favorita, nos miró fijamente con una expresión grave. Nos dijo que ya era hora de que pagáramos la deuda, que habíamos prometido cuidar de ella hasta el final de sus días. Sus palabras no sonaban como una petición, sino como una exigencia. «Estoy enferma y necesito compañía», dijo con su voz rasposa. Samuel le dijo que ella tenía a 2 personas trabajando en su casa de tiempo completo y que ellas podrían ayudarla, que iríamos a visitarla más seguido, pero que al venir a su casa tendríamos que mover toda nuestra rutina. Doña Rosa, sin cambiar su expresión, negó con la cabeza. Ella dijo que no era suficiente, que sus empleados no son de la familia, que nosotros teníamos que ir a vivir con ella y pasar los años que le quedaran de vida a su lado. Nos quedamos en silencio por un momento, incapaces de responder. La presión de sus palabras nos aplastaba, y el temor, aunque no podía identificarlo completamente, comenzó a colarse en mis venas. De alguna forma, sabíamos que no podíamos negarnos, que nuestras vidas habían estado ligadas a la suya desde que ella nos ayudó, y que nuestra deuda, aunque no fuese monetaria, se extendía más allá de lo que imaginábamos. Regresamos esa noche al departamento, y aunque mi corazón estaba lleno de incertidumbre, sabía que Samuel tenía razón. Le habíamos prometido a su madre que la cuidaríamos hasta el final de sus días, y no cumplir con esa palabra sería una traición. Sin embargo, esa sensación de inquietud seguía creciendo en mí. Algo en lo más profundo de mi ser me decía que nuestra vida no sería la misma una vez que cruzáramos el umbral de esa casa. Los días siguientes los dediqué a organizar todo para la mudanza. Vendimos lo que pudimos, como la sala y el comedor, muebles que ya no necesitaríamos, pero nuestra recámara no estaba en venta. Había sido un proyecto en conjunto, algo que construimos a nuestro gusto, y no estaba dispuesta a dejarla atrás. Planeé acomodarla en una de las habitaciones vacías que tenía la casa de mi suegra. Ella tenía varios cuartos libres, así que no habría ningún problema. Samuel estaba entusiasmado, como si esta nueva etapa fuera una oportunidad para redimirse por todo lo que su madre había hecho por nosotros. Yo, por otro lado, no podía sacudirme la sensación de que nos estábamos adentrando en algo que a la larga nos íbamos a arrepentir. Al cabo de 3 semanas, estábamos completamente instalados en la casa de Doña Rosa. Ella parecía satisfecha, aunque su mirada no transmitía calidez, sino como de triunfo, como si finalmente hubiera logrado algo que había planeado durante mucho tiempo. Nos asignó una habitación en el 2º piso, al final del corredor, un lugar que apenas recibía luz durante el día, y por las noches se veía más oscura de lo normal, algo que me daba mucho miedo. No sé por qué razón, pero sentía que algo me observaba, me acechaba. Por suerte, había terminado mi maestría poco antes de mudarnos, lo que me evitaría transportarme durante mucho tiempo a la universidad. Así que decidí buscar empleo en las cercanías. Los primeros días fueron incómodos. El vivir bajo el techo de mi suegra me llenaba de inquietud. Yo no quería estorbarla o ser entrometida, así que me mantenía usualmente en mi habitación. Los días eran tranquilos, organizaba mis cosas y salía a buscar empleo, pero las noches eran diferentes. Desde la primera vez que dormimos ahí, tuve la sensación de que la casa tenía vida propia. Se escuchaban crujidos en las paredes, susurros que parecían venir del viento. Eso incrementaba mi miedo a estar sola en mi propia habitación. Al cabo de un mes, comencé a despertarme a las 3 de la madrugada de manera sobresaltada, con la impresión de que alguien me observaba desde la penumbra. Intentaba convencerme de que era solo mi imaginación, que todo esto era producto de mi estrés, pero no podía ignorar los detalles. El aire se sentía más frío y siempre parecía haber un olor extraño, una mezcla de humedad y madera podrida.
Curiosamente, mi suegra, doña Rosa, estaba más activa de lo que uno esperaría para alguien que supuestamente necesitaba compañía y cuidados, porque a pesar de tener 75 años de edad, se veía demasiado joven. Su piel estaba tersa, con pocas arrugas, y su cabello, aunque con canas, se veía simplemente espectacular. Lo más llamativo de su persona era su energía. Se movía con una vitalidad que muchas personas de 40 años envidiarían. Eso no dejaba de inquietarme. Algo en esa vitalidad no me parecía natural. Cuando yo la conocí, ciertamente se veía joven y activa, pero como la veía al día de hoy, era otra mujer completamente. Al notar su actitud y su aparente falta de necesidad real de ayuda, decidí observarla más detenidamente. Al principio me sentí culpable por hacerlo, pero había algo en su comportamiento que no terminaba de cuadrarme. Para todos mi suegra era la imagen de la bondad y la amabilidad. Trataba las visitas con una sonrisa cálida y palabras dulces, y quienes la conocían decían que tenía un corazón de oro, pero cuando creía que nadie la veía, su rostro cambiaba, su sonrisa desaparecía y sus ojos, normalmente llenos de afecto, se volvían fríos, calculadores. Era como si existieran dos versiones de ella, la mujer amable que todos admiraban y algo mucho más oscuro. Fue que al observarla empecé a notar pequeños detalles que no podía ignorar. Por ejemplo, cómo hablaba con los empleados. A simple vista parecía amable, pero si escuchabas con atención, te dabas cuenta de que sus palabras, aunque suaves, llevaban una carga de manipulación. Si alguien intentaba desobedecerla o hacer algo a su manera, doña Rosa lo notaba inmediatamente, y aunque nunca levantaba la voz, sus ojos parecían perforar a la persona hasta hacerla sentir culpable. Había algo más que no podía dejar pasar. Doña Rosa tenía una rutina nocturna que me parecía, cuanto menos, extraña. Cada noche salía al jardín con una vela encendida. Cuando le pregunté al respecto, me dijo con su habitual tono dulce: «Son oraciones, querida, una tradición familiar que he mantenido toda mi vida. Ayudan a proteger nuestro hogar». Sin embargo, la forma en que lo decía, con una ligera sonrisa y esos ojos fríos que ocultaban más de lo que mostraban, me ponía los pelos de punta. Empecé a fijarme más en los objetos que tenía en la casa. Había figuras y símbolos que parecían antiguos, algunos grabados en madera, otros tejidos en tapices, pero algo me llamó aún más la atención. En el jardín había un pequeño cuarto apartado de la casa principal. No tenía ventanas, solo una puerta de metal gruesa y oxidada, que siempre estaba cerrada con llave. Cada vez que le preguntaba a doña Rosa sobre ese lugar, me respondía con su tono habitual, tranquilo y meloso, que era solo una bodega. Pero lo que más me desconcertó fue cuando le mencioné que quería guardar algunas cosas de mi antiguo departamento y le pedí la llave para usar ese espacio. Mi suegra, con una sonrisa torcida, me sugirió que mejor usara uno de los cuartos vacíos en la planta baja. Ese cuarto de metal empezó a rondar mi mente constantemente. Siempre que pasaba cerca, sentía un escalofrío recorrerme. En ocasiones por las noches creía escuchar sonidos provenientes de ahí, como si alguien moviera cosas en su interior. Samuel me decía que eran solo los ruidos normales de una casa vieja, pero algo dentro de mí sabía que no era eso. Todo en doña Rosa era extraño, pero esa pequeña construcción parecía ser la clave de algo más oscuro. Lo más perturbador ocurrió poco tiempo después. A pesar de que llevábamos meses cuidando de mi suegra y yo estaba bajo bastante estrés, sucedió algo inesperado. Me embaracé. Mi esposo y yo estábamos llenos de alegría al enterarnos. Habíamos hablado de tener hijos en un futuro, pero nos habíamos cuidado porque sentíamos que no era el momento. Cuando se lo contamos a doña Rosa, su reacción fue peculiar. Al principio parecía estar más feliz que nosotros. Sus ojos se llenaron de lágrimas
y nos abrazó a ambos con fuerza. Pero no era una felicidad común. Había algo en su entusiasmo que me hizo sentir incómoda, como si esta noticia fuera más importante para ella de lo que debería ser. Después de ese día, doña Rosa comenzó a comportarse de manera aún más extraña. Me decía que debía cuidarme mucho más, que el bebé era una bendición y que debía seguir todas sus indicaciones. Empezó a insistir en prepararme tés que, según ella, eran remedios caseros para fortalecer mi cuerpo y proteger al bebé. Yo los aceptaba por cortesía, aunque no siempre los tomaba. Había algo en el olor de esas infusiones que me revolvía el estómago, una mezcla amarga y metálica que me dejaban mal sabor de boca. También comenzó a pasar más tiempo en aquella bodega, que según, no tenía nada interesante. Una noche, al verla desde la ventana, me di cuenta de que no estaba sola. Había 2 figuras más que la acompañaban a aquel cuarto sin ventanas. Samuel me decía que todo era mi imaginación, que estaba viendo cosas donde no las había, pero yo sabía que no era así. Algo en doña Rosa estaba cambiando, y su felicidad por mi embarazo parecía ser solo la superficie de algo más profundo y perturbador. Empecé a preguntarme si realmente estábamos en esa casa por nuestra promesa, o si había otra razón para que mi suegra doña Rosa nos quisiera allí. Alrededor del 3er mes de embarazo, empecé a notar cambios en mí que no parecían normales. Los antojos típicos de una mujer embarazada se volvieron extraños, incluso para mí. Me encontraba deseando alimentos que nunca antes había probado, combinaciones que no tenían sentido, como carne cruda o vísceras de animales en caldos. A esto se sumaron los sueños. Cada noche mi mente me arrastraba a escenarios perturbadores. Caminaba por pasillos oscuros y estrechos, donde susurros rodeaban mi oído, repitiendo palabras incomprensibles. En otras ocasiones soñaba que estaba en el jardín, pero todo estaba seco y marchito, y parada al frente de aquel pequeño cuarto, veía sombras alargadas que me observaban. Me despertaba con el corazón acelerado, y cada vez que se lo contaba a Samuel, él me decía que eran cosas del embarazo, que no debía preocuparme. El cansancio extremo también llegó. No era solo la fatiga habitual del embarazo. Mis músculos dolían, y habían días en los que no podía levantarme de la cama. Doña Rosa parecía estar más pendiente de mí que antes. Se suponía que nosotros estaríamos cuidándola, pero esta situación se volvió al revés. Más de una vez la sorprendí observándome desde la puerta de mi habitación. Sus ojos brillaban con una intensidad que me hacía estremecer. Fue entonces cuando decidí llamar a mi madre. Ella, desde Guanajuato, no dudó en venir. Doña Rosa no se mostró muy contenta con la idea. Cuando le mencioné que mi mamá se quedaría unos días, me sonrió de manera tensa y dijo que mi madre era bienvenida, que la casa también era mía y que habían habitaciones de sobra. Pero su tono y el brillo frío en sus ojos decían lo contrario. Cuando mi madre llegó, le conté todo. Al principio trató de calmarme, diciéndome que todo tenía explicación, pero con el paso de los días, ella también empezó a notar cosas. Doña Rosa, aunque amable en apariencia, mantenía cierta distancia con mi madre. Siempre parecía estar atenta a lo que hablábamos, y rara vez la dejaba sola. Una tarde, mientras mi madre y yo estábamos en el jardín, se acercó al pequeño cuarto y lo examinó. Me preguntó que qué era lo que se guardaba en ese cuarto. Le expliqué lo que mi suegra me había dicho, que era solo una bodega. Mi madre frunció el ceño y dijo que había algo ahí que no estaba bien, que cuando se había visto un cuarto sin ventanas y con un candado así de grueso. Esa noche, mientras cenábamos, mi madre, con su habitual tono directo, dijo que mañana me llevaría a la iglesia, que quería que el Padre me bendijera y también al bebé que llevaba en el vientre. Doña Rosa, que estaba sirviendo el postre, se detuvo un momento. Su sonrisa no desapareció, pero vi cómo sus dedos se tensaron alrededor de la bandeja.
Dijo que era una buena idea, aunque no era tan necesario. Donde vivíamos era una casa limpia y con buena energía. En ese momento mi esposo dio su punto de vista. Le dijo a mi suegra que estaba bien, que si eso me daba paz, que fuera a pedir la bendición de un sacerdote. A la mañana siguiente, cuando me desperté, me sentí terriblemente mal. Mi cuerpo estaba pesado y cada movimiento parecía un esfuerzo titánico. Apenas logré sentarme en la cama, noté que mi piel estaba pálida y fría al tacto. Aún así, intenté levantarme para prepararme e ir a la iglesia, pero simplemente no pude. Esperé al mediodía pensando que a esa hora me sentiría mejor. Pero mientras me arreglaba, un dolor punzante en el abdomen me hizo doblarme, y luego comencé a sangrar. Samuel, al verme, se llenó de pánico y me llevó de inmediato al hospital. Ahí el médico nos atendió con rapidez. Me pidió reposo absoluto y dijo que era preocupante que hubiera sangrado. Decidió hacerme un ultrasonido para revisar que el bebé estuviera bien. Lo que vimos en esa pantalla me dejó helada. El médico señaló la forma del bebé, pero justo a un lado había algo más. Una sombra, una especie de masa extraña que no debería estar ahí. Dijo que podría ser un tumor o un mioma, que se iban a requerir más estudios para determinar qué era. Salimos del consultorio en silencio. Samuel intentaba tranquilizarme, pero yo podía ver el miedo en sus ojos. En los días siguientes, mi salud empeoró rápidamente. El dolor en mi abdomen se volvió insoportable, hasta el punto de que me hospitalizaron de emergencia. Los médicos descubrieron que mi apéndice había explotado y me llevaron de inmediato al quirófano. Mientras estaba sedada, el médico aprovechó para examinar la masa extraña que había visto en el ultrasonido. Cuando desperté, Samuel estaba a mi lado. Antes de que pudiera preguntar, el médico entró a la habitación con un sobre en la mano y una expresión de desconcierto. Dijo que lo que había encontrado no tenía explicación médica. La masa no era un tumor ni un mioma. No sabía cómo explicarlo, así que nos lo enseñó. Era un diente encarnado en una bola, la cual tenía cabellos humanos. Mis ojos se llenaron de lágrimas. Samuel trató de tranquilizarme, pero yo sabía que lo que estaba sucediendo no podía explicarse con ciencia. Entonces mi madre dijo que eso era brujería, que alguien me estaba haciendo mal y que me iba a llevar a curar en cuanto saliera del hospital. El médico continuó hablando y dijo que el bebé estaba bien, pero mi embarazo ahora era de alto riesgo. 4 días después me dieron de alta. Volvimos a la casa de mi suegra, pero mi madre no me dejó sola ni un momento. Insistió en quedarse conmigo durante todo el embarazo, velando por mi salud y la del bebé. A los 5 días de mi llegada, una mujer vino a la casa. Era una curandera que mi madre había contactado para que me revisara y realizara una limpieza espiritual. Cuando la mujer vio mi estado, su expresión se tornó grave. Dijo que yo tenía una brujería mortal, que alguien estaba absorbiendo mi vida y también la vida de mi bebé. La curandera comenzó a trabajar de inmediato. Sin embargo, a medida que avanzaba, el malestar en mi pecho se intensificaba. Sentía como si algo pesado tratara de salir de mi interior. De repente, mientras la curandera continuaba su labor, la puerta de la habitación se abrió de golpe. Doña Rosa estaba ahí, gritando que ella no tenía derecho de estar en su casa, que no era bienvenida. La curandera se detuvo y la miró con una calma inquietante. Entonces, con un tono que parecía más fuerte de lo que su pequeño cuerpo podía generar, respondió que ya sabía quién era ella y qué había hecho, que no iba a irse hasta que terminara el trabajo de curación que me estaba haciendo. Doña Rosa dio un paso adelante, pero la curandera levantó una mano para detenerla. «Yo puedo verlos», continuó diciendo la curandera. «Están detrás de ti. Tu esposo, él no falleció por causas naturales. Está aquí,
atrapado a tu lado hasta que tú también dejes este mundo. Y no estás solo. Hay 2 ancianas y una joven más. Mi madre y yo miramos hacia doña Rosa, esperando una reacción. Su rostro permaneció inexpresivo por un instante, pero luego su sonrisa reapareció, aunque ahora parecía más una mueca macabra. No sabes nada, mujer. No tienes idea de lo que yo he hecho por esta familia, dijo con una voz tenebrosa. En ese momento sentí un dolor punzante en el vientre, tan intenso que me hizo gritar. La curandera volvió a concentrarse en mí mientras doña Rosa nos miraba con desprecio. Mi esposo, que estaba a mi lado, estaba tan sorprendido como yo. Le dijo muchas cosas a mi suegra. Le hizo reclamos de su pasado y también de la situación que estábamos viviendo. Aquella noche, después de que la curandera se fue de la casa, mi esposo organizó todo y nos fuimos a un hotel mientras encontrábamos una casa o departamento para rentar. No dormimos bien, pero al menos estábamos lejos de aquella casa y del aura opresiva que parecía rodear a mi suegra. A raíz de esa noche nunca volví a ver a doña Rosa. Los años pasaron y nuestra familia creció. Ahora tenemos 3 hijos. Hemos logrado crear un hogar lleno de amor y tranquilidad, lejos de la sombra de mi suegra. Doña Rosa nunca conoció a sus nietos, y Samuel y yo estamos de acuerdo en que no lo hará. Es un capítulo que dejamos atrás por el bien de todos. Samuel, sin embargo, no pudo cortar los lazos por completo. De vez en cuando la visita, pero nunca se queda más de 1 hora. La última vez que Samuel fue a verla, regresó con una noticia. Está más frágil que nunca, Mariana. No creo que le quede mucho tiempo, me dijo con tono serio. No dije nada, pero en mi interior supe que, aunque su vida estuviera llegando a su fin, la presencia de doña Rosa siempre sería una sombra lejana, que jamás se desvanecería por completo. Si te ha agradado esta historia, te pido que me lo hagas saber en los comentarios y me regales tu like. Nos escuchamos pronto. ¿Y tú, vives con el miedo?